ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. El pueblo de Dios ora. Los que podamos ir sobre nuestras rodillas, vamos en este momento a hacerlo. Bondadoso Padre, qué alegría que podemos acercarnos a tu trono de gracia para reclamar, para clamar el oportuno socorro. Y gracias porque Jesucristo nos abrió de par en par las puertas de tu santuario celestial. Y a través de su cuerpo, a través de su sangre, a través de sus méritos, Señor, venimos a suplicarte que tú nos respondas. Tú siempre nos oyes, Señor, pero nosotros necesitamos aprender a oírte. Danos, Señor, la sabiduría para entender tus respuestas, para aceptar tus respuestas. Tú sabes las necesidades que tenemos. Tú conoces el que está enfermo. Tú conoces el que tiene una necesidad económica, al que tiene un problema legal, el que tiene un problema de hogar, un problema con sus hijos. Tú sabes, Padre, todas nuestras necesidades. Pero nosotros necesitamos aprender más a depender de ti. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos des más fe, que nos des más dependencia, que nos des más confianza en ti, que nos des, Señor, más seguridad de que tú estás con nosotros, que no tenemos que preocuparnos, desesperarnos, porque tu Hijo Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, llevó nuestras cargas. Ayúdanos, Señor, a no querer llevar las cargas nosotros, sino dejárselas a Jesús. Ayúdanos a ser hijos sumisos, hijos obedientes, hijos que nos baste tu gracia. Responde, por favor, a cada uno conforme a su necesidad y conforme a la medida de fe que tenga. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a creer más en ti y ayúdanos a depender más de ti y menos de nosotros mismos, menos de nuestros recursos, menos de nuestras aptitudes, habilidades. Ayúdanos a depender más de ti. Amén. Y gracias por las respuestas que nos estás dando. Gracias por la sabiduría que nos vas a dar para entender tu respuesta. Y gracias por la fe que pones en nuestros corazones para vivir de acuerdo a lo que tú quieres que nosotros vivamos. Amén. Que tu gracia nos baste, Señor. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús, para quien sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Y amén. Proverbios capítulo 27, el versículo 17. Nadie se imagina que este sea un texto para un culto, porque es un texto medio raro. ¿Cómo dice el texto? Y me gustaría saber si tú tienes otra versión. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza. ¿Cómo dice su versión? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En la versión de la Nueva Jerusalén, que es una de mis versiones favoritas, si no la mejor, por decirles algo, dice, hierro con hierro se aguza, y el hombre con su prójimo se afina. ¿Qué tal? Se afina. Porque ¿cómo les depende con quién tú te juntas,
te sacan filo, pero del bueno, no estoy hablando del filo malo. Otra versión dice, la Biblia Jubileo del año 2000 dice, hierro con hierro se afila y el hombre le da ánimo a su amigo. ¿Qué tal esa versión? Está interesante, ¿no? Oremos, hermanos. Padre Celestial, ¿cómo quisiéramos que tu Espíritu Santo nos afinara? Que tu Espíritu Santo nos sacara filo, nos afilara, nos afinara para poder estar un día en la patria celestial. Ilumínanos ahora al estudiar tu palabra con tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En las Sagradas Escrituras los números tienen su valor, tienen su importancia. Yo voy a decirles un número y ustedes me van a decir ese número que representa. ¿Listos? Ahí va. Número 7. La perfección, es el número de la perfección. Muy bien, aquí les doy otro número. 3. Bueno, se le viene a la mente la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 1. Dios. Jehová, uno es. El número 10. Los 10 mandamientos, perfecto. Las 10 cortinas del tabernáculo. El número 10 tiene que ver con la justicia de Dios. Hermanos, el número 2. ¿Cuán importante es el número 2 en la Biblia? Por ejemplo, en Zacarías capítulo 4, versículo 13 y 14 se habla de los 2 olivos. Y dice allá que los 2 olivos son los 2 ungidos de Dios, llenos, plenos del aceite del Espíritu de Dios, símbolo del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 4 menciona a los 2 olivos, pero ahora utiliza otro nombre. Dice los 2 testigos. Y lo tremendo es que dice que estos 2 testigos fueron muertos como Cristo y sus cuerpos fueron arrojados a las plazas. Pero al tercer día el Espíritu entró en ellos y resucitaron. ¿Quiénes son esos 2 testigos? Algunos dicen que se refiere a Moisés y Elías, pero no son ni Moisés y Elías, son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que no existe un río de la vida, sino que son 2? En Ezequiel capítulo 47, versículo 9 dice que cualquier persona que se metiera en estos 2 ríos, y está hablando del río de la vida, ese río que salió del santuario, dice que cualquier persona que se meta en estos 2 ríos vivirá para siempre. ¿Sí nos gustaría darnos una bañadita en ese río o no? ¿A cuánto nos gustaría bañarnos en esos ríos? Amén, hermanos. Dice que vamos a vivir para siempre. O sea que el secreto de la eterna juventud no es la crema C de Pons. El secreto para la eterna juventud es el río de agua de vida. Si bebemos de ese río, seremos jóvenes para siempre, eternamente. ¿Saben ustedes que Dios tiene 2 callados? 2 callados, y no es callado con ella, sino con Y. ¿Para qué sirve un callado? No más decir que para no decir nada, porque no estamos hablando de ese tipo de callado. ¿Para qué sirve un callado? Es el que usan ¿quiénes? Los pastores. ¿Y para qué le sirve el callado a un pastor? Para cuando una ovejita está por ahí medio inquieta, se está saliendo el redil. Como ese callado tiene una curva así, el pastor con el callado que le agarra por el cuello y venga para acá, mijita, no se me va. Ya quisiera yo tener un callado así para cuando un miembro de iglesia se me está medio yendo. Hay algunos por ahí que andan descarriados hoy, hermanos, qué tristeza. Gracias a Dios que ustedes no están descarriándose por ahí, porque tristemente en este fin de semana hay un congreso por ahí de gente que se está descarriando y hace rato está descarriada. Bueno, los 2 callados de Dios en Zacarías 11:7 tienen un nombre especial. Dice el Señor que uno de sus callados se llama gracia y el otro se llama ataduras. Ya Dios quisiera tenernos con ese doble callado, el callado de la gracia y el callado de la atadura, que estuviéramos atados a Él para siempre. Amén. El número 2 también es muy importante. ¿Cómo les parece que en Hebreos capítulo 6 versículo 18 dice que por 2 cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta? Wow.
¿Cuáles son las dos cosas inmutables que Dios tiene? Hay dos cosas que Dios tiene que nunca van a cambiar, nunca. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Pueden ser los 10 mandamientos, ¿qué más? ¿Y lo otro? Su justicia. Muy bien. Saben que algunos dicen que las dos cosas inmutables de Dios son sus promesas y sus juramentos. Cuando Dios promete algo, ¿qué? No cambia, Él lo cumple. Y cuando Dios jura por algo, ¿qué? ¿Quién puede hacerle cambiar a Dios eso? Noten ustedes cuando el ángel de Dios desciende y jura por el que está por los cielos y la tierra que el tiempo no será más. Cuando Dios dice se acaba, se acaba. Bueno, esas son dice la mayoría de los comentaristas, dicen que las dos cosas inmutables de las cuales habla Pablo en Hebreos 6:18 son sus promesas y sus juramentos. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de la mujer de Apocalipsis 12? Que cuando ella huye al desierto perseguida por el dragón, por el demonio, a esa mujer se le proveen dos alas. Y dice que son las dos alas de la gran águila. ¿Qué representan las dos alas de la gran águila? ¿Quién es la gran águila? Es Dios. Es un símbolo de Dios. Se utiliza la figura del águila para representar a Dios y sus dos alas, su protección completa. Pero hay una mujer que tiene alas distintas y son dos mujeres. Noten ustedes la importancia del número 2. El número 2 aparece en Zacarías 5:8. Allá se ve a dos mujeres con alas no de águila, sino con alas de cigüeña, que agarran una olla grande, esas dos mujeres, y dentro de esa olla meten a una mujer que se llama Maldad. Interesante ese texto, ¿no? Y dice que las dos mujeres, cuando ya metieron en la olla a la mujer llamada la Maldad, está en la olla. De hecho está en la olla, hermanos. En lo que quiere decir hoy en día, está perdida. Esa mujer la meten dentro de la olla, esa mujer que se llama la Maldad, y las dos mujeres con alas de cigüeña se la llevan lejos. ¿Qué representa todo eso? Bueno, los judíos, los rabinos o los expertos en la Biblia de ellos, dice, según el Targum, dice que estas dos mujeres representan las tribus de Judá y las tribus de Benjamín, que por causa de la maldad que ellas tuvieron, fueron llevadas lejos. Por eso no tienen alas de cigüeña. La cigüeña es un animal inmundo. Entonces, estas mujeres no tienen las alas de la gran águila que es Dios, sino que tienen alas de esa cigüeña y se la lleva lejos, lejos. Bueno, dígame, ¿cuántos ángeles fueron a Sodoma y a Gomorra? 2. ¿A cuántos envió Dios para liberar a Israel de Egipto? ¿A cuántos? A 2. ¿Quiénes eran esos 2? Moisés y Aarón. ¿Cuántas son las tablas del testimonio? 2. ¿Qué es eso de tablas del testimonio? ¿Qué quiere decir las tablas del testimonio? Las tablas de la ley, las 2 tablas de piedra. Las tablas del testimonio son las 2 tablas de la ley. ¿Saben ustedes cuánto era el mínimo de personas para poder juzgar a una persona, a otro? ¿Cuántos? Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea que lo mínimo, ¿cuánto es? 2. Para que un testimonio se acepte como cierto, se necesitan a 2 testigos. Por eso cuando una persona viene a uno y le dice, pastor, ¿cómo le parece que yo vi al hermano Bernabé tal cosa? ¿Y quién más lo vio? No, yo solo. No sirve. Vaya usted solito, vaya y dígale al hermano Bernabé. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Vaya, hable con él, pero a mí no me traiga chismes. Pero cuando son 2 personas distintas y vienen, nosotros vimos al hermano Anselmo Reyes haciendo esto, oiga, ya el testimonio de Dios, ¿qué? De 2, ¿qué? Y si son 3, peor. Por eso la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ve tú y él solito, arréglese. Y si no quiere aceptar, si no quiere enmendar, ¿qué tienes que hacer? Lleva a otro testigo y ahora ya con 2 le hablan a la persona. Y si no quiere escuchar a los 2, ahora sí tráiganlo aquí a la iglesia.
Y así deberíamos nosotros actuar. ¿Saben cómo hicieron para condenar a Cristo Jesús? El juicio que le estaban haciendo era un juicio malo. Empezando porque lo estaban juzgando de noche. Nunca a una persona se juzgaba de noche. Tiene que ser a la luz del día. Pero claro, les dio el nuevo día y nada que podían condenarlo. Y ya cuando esclareció, ya cuando estaba de día, se lograron juntar 2 testigos falsos. Y con lo que dijeron los 2 testigos falsos, ¿bastó para qué? Para condenarlo, supuestamente. Pero para la Biblia, el número 2 es muy importante. Número D, que significa testimonio. El número 2 en la Biblia es un símbolo de testimonio. Son 2 los testigos de Dios, 2 el mínimo para juzgar a una persona. ¿A cuántas personas envió Josué para revisar la tierra de Canaán? ¿A cuántos? A 2. Y esos 2 fueron protegidos por Rahab, la famosa ramera, ¿se acuerdan? La mujer de Jericó. Ella protegió a los 2 espías de Josué. Fueron 2. ¿Cuántos según la Biblia? Vamos a buscar en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 11. Momento de abrir las Biblias. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 11. Mira lo que dice. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga por su trabajo. ¿Será que eso es cierto? A ver, ustedes algunos que son expertos en construcciones, en electricidad, en lo que sea, a usted le sale por allá un contrato pequeño para echar, digamos, todo un andén, un cemento, y le dice, le pago tanto por el andén, y usted por agarrarse todo el dinero, usted dice, no, yo lo hago solo. ¿Cuánto tiempo se va a echar haciendo ese andén? Pero si usted se lleva a otra persona, aunque usted le toque menos, ¿será que a la larga va a ganar más o no? ¿Por qué? Porque lo hace más rápido, el uno pule al otro, le va a quedar bien hecho y a usted le va a quedar más tiempo para agarrar otros contratos y ahí se recupera. Por eso la Biblia dice, mejores son 2 que 1 porque tiene mejor paga de su trabajo. ¿Por qué creen ustedes que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Y por qué le creó una mujer? Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque 2 son mejor que 1. ¿Y será que rinde más el dinero cuando son 2? Dice, yo soltero, mejor soltero, porque todo el dinero me lo gasto yo como yo quiero y me alcanza el dinero para mí. ¿Usted cree que le alcanza? Pero cuando usted se consigue una buena esposa, ¿qué creen que la esposa va a hacer con su dinero? ¿Se lo va a manejar, no? No. ¿Se lo va a multiplicar o no? Porque la mujer le va a causar ahorros o no, cuando se consigue una buena esposa y también un buen esposo, lógico. Sigue diciendo el versículo 10, ¿por qué son mejores 2 que 1? Porque si uno cae, el otro lo levanta. ¿Es cierto o no es cierto? Ay del que está solo, dice la Biblia, cuando se cae no tiene quien lo levante. Y saben que esto se aplica también a la Biblia, a la obra misionera. Hermanos, yo tal vez algún día les compartí esta experiencia, 2 experiencias personales. Cuando era estudiante de teología, recuerdo que fuimos a trabajar los vecindarios y logramos varios contactos. Y uno de los contactos era una casa donde habían varias señoritas. Nosotros estábamos en aquel entonces jóvenes y bellos. Fuimos entonces a visitar esas casas. Y yo siempre me cargaba un amigo mío, es un moreno, alto él, Luis Valencia, un gran amigo mío, profesor de teología en Irvine, Venezuela. Y nos íbamos los 2 siempre a hacer la obra misionera, como estudiantes. Y llegamos a esa casa y comenzamos a dar el estudio. Nos sentamos pusieron una mesa, nos sentamos alrededor de la mesa. Luis estaba a este lado, yo estaba aquí. Y al lado de allí había una joven. Al frente había otra señorita, un joven y otro joven. Y comenzamos el estudio. Y en determinado momento me doy cuenta que Luis comenzó a actuar raro. Comenzó a actuar grotesco, muy cortante. Y terminó rápido, ya, terminemos el estudio y terminamos el estudio, vámonos. Y yo estaba así, ¿qué pasó? Y cuando yo salgo,
Él me dice, le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué terminamos tan rápido? Me dijo, ¿no te diste cuenta? Y dije, no, ¿pero de qué? Resulta ser que la muchacha que estaba sentada exactamente a frente de él, con su pie, comenzó a meterle el pie por entre el pantalón de él. Le subió el pie por la pierna de él. Y él, pues claro, se sintió mal. ¿Qué hubiera pasado si él está solo? Pues no hubiera caído, porque él es un hombre, vea, consagrado, firme. Pero de todas maneras, ¿qué dice la Biblia? Es bueno que estén dos, porque eso puede evitar la caída de uno o no, de alguno de los dos o no. Imagínense que luego yo me voy con otro compañero mío, un venezolano alto, él, un hombre, en aquel entonces era un muchacho muy bien parecido, elegante, alto. Y me dice, Carlos, compañero de teología también, me dice, acompáñame el domingo que tengo un estudio, uno de los contactos que hicimos. Y me fui yo con él, 10 de la mañana, imagínense un domingo a las 10 de la mañana ir a un apartamento. Una casa, en un segundo piso realmente era. Y llegamos allí. Y yo me hice a un lado y él golpeó la puerta y abrió la puerta. ¿Y saben quién era? Era una mujer en baby doll. La mujer lo miró por el huequito ese y lo vio él solito. Este es el que estoy esperando. Y le abrió la puerta y estaba en baby doll. Y esa mujer cuando me vio se puso roja, amarilla, verde, morada. Y qué pena, muchachos, discúlpeme, ya vengo, sigan por favor. Y al rato regresó bien vestido y todo. ¿Qué hubiera pasado si este muchacho entra solo? ¿Qué dice la Biblia? Porque si uno cae, el otro lo levanta. O sea, para evitar que caiga, el otro está ahí para qué cosa, para sostenerlo. Ay del que va solo, dice la Biblia, cuando cae, no tiene quien lo levante. Y dice además el versículo 11, me encanta este versículo. Además, si dos se acuestan juntos, mutuamente se abrigan. Hermanos, ahora que me están entrando los años, me está entrando el frío. Yo no era friolento. Ahora me toca acurrucármele, pegármele más a mi esposa, que está más muchacha que yo, y ella me da calor. Ya me siento como el rey David, hermanos. ¿Se acuerda que David estaba viejito, el pobre viejecito? Y sabe, y yo no creía, y es cierto, uno cuando se va poniendo viejo se empieza a enfriar. Se le empiezan a poner los pies y las manos frías. ¿Y qué le consiguieron al rey David? Una joven. Y la joven se acostaba literalmente a los pies de él para que el pobre le pusiera ya los pies encima. En mi casa, a mi muchacho, a mi hijo también le da frío. Y nuestro perro que tenemos le gusta sentarse bajo la mesa. Y ahí está mi hijo haciéndole masajes al perro y el perro feliz. Pero es que mi hijo dice es que me está dando calorcito en los pies. Hermanos, estos días están muy fríos, ¿no les parece? ¿Es cierto que están fríos estos días? Por eso hay que sentarse juntitos, hermanos. Sentarse juntitos. Dice la escritura, además, si dos se acuestan juntos, mutuamente se abrigan. Pero uno solo, ¿cómo entrará en calor? Y dice el versículo 12, y si alguien quiere prevalecer contra uno, ¿qué? Dos pueden, ¿qué? Defenderse. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Me acuerdo que un día me pidieron que contara la historia de los niños en la iglesia de Grand Prairie. No sé si les conté alguna vez. Y entonces en la historia que el Señor nos puso en la cabeza, me llevé una carretita de esas de hilo de costura, sencillo. El hilo común y corriente, el sencillito. Me consigo uno baratito del $1. Y allá llevé el hilito. Y entonces le estoy contando a los niños esta historia basándome en este versículo. Que 3 cordeles, ¿cómo dice el texto? Dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y entonces, cuando estaba ilustrando la historia, le digo a los niños, aquí hay un pedazo de hilo. Y lo saqué. A ver, ¿qué niño es tan fuerte aquí que pueda romper el hilo? Y llegó un niño allí, así como Frank, y agarró un hilo por aquí, otro por aquí. ¿Qué creen que hizo con el hilo? Lo rompió fácil. Y dije, pero ahora espérense. Agarré 3 hilos y los comencé a juntar los 3. Quedaron todos bien juntitos los 3 hilos. A ver, un niño que me los rompa, y todos hicieron allí, casi se revientan, no pudo romperlos. A ver, uno de sus papás que venga aquí a romperlo.
Y pasó un papá joven, un muchacho de unos que 20, 30 años, 25 años. Venga acá a romperlo. Y pasó y cree que no lo puedo romper. Le hizo fuerza. Le dije yo, venga el suegro. El suegro el mismo, un hombre ya de unos 50, 55 años. Nosotros los de 55 somos muy fuertes, hermanos. Y pasó el suegro y crean que se lo envolvió una mano aquí y en la otra punta se le envolvió 3 dobles y esto, ¡ay! ¡Pah! Y lo rompió. 3 tristes cordoncitos del dólar, hilo de coser. Hagan el examen en la casa. Junten 3 hilitos y intenten romperlo. Y les va a costar trabajo, hermanos. Las señoras, ellas son más fuertes. Ellas lo cortan en un 2x3. Traen la tijera y ¡chuc! Ya. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Alguien dirá, ¿por qué el pastor estará hoy hablándonos tanto el 2 del 2 del 2 del 2? Es que sí, hermanos, esto tiene un tremendo mensaje aquí para nosotros hoy. Dígame, cuando el Señor se le quiso aparecer a los discípulos, ¿a quién se les apareció primero? A 2 que iban camino de Maús, porque mínimo 2 son necesarios para que se dé un testimonio. Cuando estos 2, los 2 llegaron con la historia de que Jesús había resucitado, le creyeron, porque la primera que dio testimonio de la resurrección de Jesús, ¿quién fue? María Magdalena. ¿Y le creyeron? No, ¿por qué? ¿Porque era mujer o porque era una sola? Una sola. Pero cuando los 2 discípulos de Maús llegaron, nosotros lo vimos y comimos con él. Ahí ya no hubo modo, creyeron. Porque se necesitan mínimo 2 personas para que den testimonio de que Jesucristo vive, que Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Es importante el número 2 o no? ¿Ya se van dando cuenta para dónde estamos yendo? ¿Para dónde está girando el tema, hermanos? Miren lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Cuánto es el mínimo para reclamar una promesa de Dios? 2. Porque él dice, donde hay 2 o qué, 2 o 3 reunidos en mi nombre, Mateo 18, versículos 19 y 20, allí qué cosa, ahí estará el Señor. Pero también déjenme decirles, hermanos, que el número 2 tiene connotaciones malas. Tiene sus connotaciones malas. Porque dígame, ¿cuántos son los machos cabríos en el día de la expiación? 2. Uno se llama por Jehová y el otro se llama por Azazel. De todas maneras son 2 y los 2 van a dar testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Dios es justo. Porque el que es el macho cabrío por Jehová es un símbolo de Cristo. Y Cristo da testimonio de que Dios es justo. Y el diablo, a su pesar, un día va a tener que doblar su rodilla y el diablo decir qué cosa, Jehová es qué, justo. O sea, de todas maneras, hay 2 machos cabríos. Dice la Sagrada Escritura que habrán 2 en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Pero el que se pierda va a decir también Dios es justo. Y el que se salva será justo. Dirá que Dios es justo. Dice que habrán 2 mujeres moliendo, ¿o no? Habrá 2 mujeres moliendo allá en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Pero las 2 tendrán que reconocer y testificar que Dios es justo, que lo que Dios hizo fue correcto. Hermanos, solo hay 2 tipos de vírgenes, las sensatas y las prudentes, de lo que hablamos el miércoles y de lo que se habló en los 10 minutos misioneros. Solo hay 2 tipos de vírgenes y las 2 dan testimonio de que Dios hizo todo lo que tenía que hacer por ellas. Les dio lámparas, les dio el aceite, les dio su vestido, les dio un mensaje y sin embargo ninguna de ellas podrá decir, Señor, yo me pierdo porque yo no tuve las mismas oportunidades. No, todas tuvieron las mismas oportunidades, ¿o no? Solo que una la supo aprovechar. Hermanos, solamente hay 2 caminos. ¿Cuáles son los 2 caminos? ¿El camino de la vida o el camino de la muerte? Y saben, hermanos, que el Señor Jesucristo utilizó precisamente ese principio del número 2. Cuando Él llamó a sus discípulos, según Marcos capítulo 6, versículo 7, de a cuántos en cuánto los mandó para que su testimonio fuera valedero. Dice que mandó a los discípulos, ¿cómo? Los mandó de 2 en 2
¿Para qué? Para testificar de que el reino de los cielos había llegado, para testificar, para hacer sanidades, expulsar demonios. Y fueron de 2 en 2. ¿Por qué 2? Porque ya lo sabemos. 2 es el mínimo que Dios necesita para testificar. 2 es el mínimo. Yo quiero que ustedes busquen conmigo en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Incluso el Señor Jesús dijo que cuando fueran de 2 en 2, si no lo recibían en una casa, ¿qué podían hacer ellos? Dice, si en esa casa les tiran la puerta por la cara, los expulsan, los maltratan, no quieren saber de ustedes, ustedes sálganse y al frente de la casa que hagan, sacudan los zapatos y váyanse. Ese acto tiene un tremendo significado. Si 2 de ustedes son tratados mal y ustedes sacuden el polvo de sus zapatos, ¿qué va a pasar con esa familia? ¿Ustedes saben qué pasa? ¿Sí saben ustedes qué pasa, hermanos? Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 5 al 15. A estos 12 envió Jesús después de darles instrucciones. No vayáis a los gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos. Id más bien a las ovejas perdidas de Israel y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Cuando una persona veía a estos 2 que venían a dar testimonio de Jesús, se suponía que eran 2 y que lo que ellos decían era verdadero. Cuando uno va solo, la gente no le cree a uno tanto. Pero cuando van 2 y los 2 hablan lo mismo, tiene más valor lo que están diciendo. Por eso Jesús lo hizo así. Dice la Biblia: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja por el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En la ciudad o aldea donde entréis, investigad quién sea en esa aldea digno. ¿Notan cómo está dando clave el Señor? Busquen a una persona que sea digna, una persona respetable en ese vecindario. Alguien que todos los vecinos lo consideren una persona digna. Vayan, porque es que la palabra de esa familia es muy importante. Los que hemos sido colportores sabemos lo que estamos hablando, ¿o no? Los que hemos colportado sabemos que cuando uno llega a un vecindario nuevo, uno trata de buscar al doctor o al médico o al abogado, incluso hasta al cura. Yo he ido a donde curas cuando colportaba, y después de hacer la presentación, el cura no me va a comprar nada, pero yo voy a pedirle la firma. Usted va donde el médico o el que tiene la tienda y uno le pide hasta la firma. ¿Usted recomendaría estos libros? ¿Usted me permite que yo utilice su nombre para recomendar estos libros? Claro que sí. Entonces, cuando uno va a la siguiente casa y golpea, muy buenos días, ¿cómo está usted? Etcétera. Vengo de parte de lo que sea. Uno dice, vengo de parte del Servicio de Educación, Hogar y Salud. Y estamos haciendo una entrevista, estamos visitando a los amigos. ¿Saben que acabamos de venir donde el doctor Pérez? O acabamos de venir donde el cura, el señor cura párroco de aquí del barrio. Cuando la gente escucha que usted viene de parte del cura párroco, ¿qué? Ya como que... Y cuando usted dice, ¿y sabía usted una cosa? Que el señor cura párroco ordenó un set de las bellas historias de la Biblia. ¿Y sabía usted que el tendero allí, el señor Jiménez, él nos encargó esta Biblia grande, etcétera? ¿Eso tiene poder o no? Tiene influencia. Claro que tiene influencia, porque la gente de pronto dice dentro de sí, ¿y si ese cuate la compró, por qué yo no la puedo comprar? O dice, o si el doctor, si el sacerdote la recomendó, es que debe ser buena. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, cuando lleguen a una aldea, averigüen quién es digno. Una persona allí respetable, ahí está, para que tomen nota los colportores, que eso es bíblico o no. Busquen primero una persona digna, agárrenle la recomendación, regálenle el set de las bellas historias para que le dé la recomendación, y el resto se le abren las puertas. Por eso cuando uno llegaba a una empresa buscaba al gerente, al personaje, aunque no me compre, que me eche la firma. Hermanos, usted no se imagina la bendición tan grande, y el Señor lo dice. Él dice, mire, cuando lleguen a una aldea, versículo 11 de Mateo 10,
investigad quién sea en ella digno y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saluden bien. Si la casa se lo merece, repose su paz sobre ella. Y ahora llegó el momento de subrayar. Mire lo que va a decir. Si no fuera digna esa gente, vuestra paz vuelva a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, salid de esa casa o de esa ciudad y sacudid el polvo de vuestros caminos. Y mire lo que dice el versículo 15. Os aseguro, ¿quién lo está diciendo? Jesús. Os aseguro, póngale la firma, yo, Jesús, les digo a ustedes una cosa. Si a ustedes dos, que los estoy mandando de dos en dos, si ustedes lo rechazan, os aseguro que en el juicio el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. ¿Cuánto vale el testimonio de dos de nosotros si vamos y somos maltratados y salimos y sacudimos el polvo? En la versión de Marcos dice, porque lo que ustedes ataren será atado en el cielo y lo que desataren será desatado en el cielo. Dos de nosotros podemos atar gente al cielo o desatarlos. Pero hermanos, ¿qué necesitamos entonces hacer? ¿Dios podía hacer la tarea sola o no? ¿Dios puede hacer la tarea él solito? Claro, imagínense que Dios mande a dos ángeles. Dos angelitos, hermanos. Dígame, ¿cuánto mide un ángel de estatura? ¿Cuántos pies? ¿Unos 12 pies? 10 pies, 12 pies de estatura. Shaquille O'Neal le queda por la cintura un ángel. ¿Se imagina cómo es la voz de un ángel? ¿Se imaginan cuán poderoso es un ángel o no? Que el solo ángel llegue, tum, 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 golpea esa puerta, la puerta va a temblar. Y el perro chiquito que es la alarma de algunas casas se calla la boca, corre a esconderse debajo de la cama, hermano. Los perros comienzan a aullar asustados. Dos tremendos ángeles en la puerta de esa casa. Y cuando la persona, ay, ¿quién estará molestando? Y abre la puerta y ve semejante par de ángeles ahí parados, hermanos. Vestiduras blancas y resplandecientes, ojos como de fuego. Y le dicen, venimos de parte del Servicio de Educación, Hogar y Salud. Venimos de parte del Señor Jesús. ¿Será que podemos entrar? ¿Qué dice la persona? Sí, pase, por favor, pase. ¿Eso lo van a hacer o no? Y cuando los ángeles están dando el estudio, ¿usted cree que la persona está ahí con el televisorcito prendido? ¿Estará pendiente de las pupusas por allá? No. ¿Será que trae a toda la familia o no? Y cuando el ángel le haga el llamado, ¿acepta usted o no acepta? ¿Qué cree que la persona va a decir? Sí, ni modo, ¿qué más hago? ¿Por qué será que Dios no manda ángeles, sino que manda chaparritos como nosotros, hermanos? ¿Por qué creen que el Señor manda gente chaparrita como yo o como ustedes? Claro que algunos son más altos, pero aún así son chaparros en el reino de los cielos, ¿o no? ¿Por qué cree que Dios manda personas chaparritas con el nopal en la frente? ¿Por qué cree que los manda? Y Dios ha dicho que si esos dos chaparros se unen y van en el nombre del Señor, cuando el par de chaparros salgan de la casa y sacudan el polvo, Dios dice que el juicio a Sodoma y Gomorra será más fácil que a la gente de esa casa. Oiga, ¿cuánta autoridad el Señor nos da? ¿Cuánta? ¿Qué dice Mateo 28 y 18? Toda autoridad, dice Jesús, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por esa autoridad que yo tengo, ahí los mando de dos en dos. O sea que cuando uno va en nombre de quién. Usted no les ocurre de pronto decir, vengo en nombre del pastor Quintani. ¿Quién es ese? Vengo en nombre de la iglesia adventista. ¿Y qué es la iglesia adventista, hermanos? Por eso nosotros no vamos en nombre de las iglesias. Nosotros vamos en nombre de quién. Vamos en el nombre de aquel que cuando el diablo escucha el nombre busca escondederos a dólar, no a penny. Él paga por buscar un escondedero. ¿Por qué?
Porque el demonio sabe que Miguel, que Cristo, que lo arrojó del cielo. Y sabe que el único que lo puede vencer a él es ¿quién? Jesús. Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos y pronunciamos el nombre de Jesús y vamos en el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. ¿Por qué nosotros no intentamos, hermanos? ¿Por qué no intentarlo? Hermanos, en la Biblia es famosísimo el caso. Lean ustedes, por ejemplo, no vamos a leer este texto, le voy a mencionar solamente algún texto. ¿Cómo trabajaba la iglesia primitiva? Les voy a ayudar más, ustedes me van a ayudar más bien. Dígame nombres de parejas famosas del Nuevo Testamento que trabajaban de dos en dos. Parejas famosas. A ver, denme una pareja, a ver. Pedro y Juan trabajaban juntos. Bueno, ¿tenían poder esos dos? Claro, un día iban Pedro y Juan y de pronto iban como yo. De pronto iban así como yo, disculpen que está muy gráfico. Y una persona allá en la puerta del templo dice: una limosnita, por amor de Dios. Y el Pedro y el Juan, pescadores de Galilea, no fueron a la facultad de teología, no fueron a Montemorelos, ni a Bellavista por allá, no. Este par de pescadores se quedan mirando a aquel pobre hombre que lleva años pidiendo limosna y le dicen: ¿qué cosa? No tenemos plata, ni tarjetas de débito ni crédito, no tenemos nada, pero lo que tenemos te damos. ¿Y qué le dijeron? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Eso fue mejor o no? ¿Qué es lo que tienen dos personas que se juntan para ir en el nombre de Jesús? Si uno solito se va a hacer el trabajo, ¿qué le espera? ¿Qué le espera? Uno solo que se vaya, ¿qué le espera? Pero ¿qué dice el Señor? No vaya solo, vaya con otro, vayan dos. ¿Será que esos dos pueden reclamar las promesas de Dios o no? ¿Pueden o no pueden? Dígame en otra pareja famosa del Nuevo Testamento. Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Y después Pablo y Silas. ¿Cuánto poder tuvieron Pablo y Bernabé? ¿Cuánto poder tuvieron? ¿No fueron los que establecieron iglesias por toda Macedonia, por Grecia y por Asia o no? Ellos dos iban predicando el evangelio y todo el tiempo les fue re bien, ¿cierto? ¿No? ¿Se acuerdan un día cuando Pablo y Silas fueron a Éfeso? ¿A Filipos? ¿Qué les pasó a Pablo y Silas? ¿Sabe que esa vez que fueron con Pablo y Silas iba Timoteo? Y Timoteo se les quedó haciendo alguna vuelta, que era el más muchacho. Pero a Pablo y Silas, hermanos, los agarraron, les dieron una muenda, les dieron una azotadera, una azotadiza, ¿cómo le dicen ustedes? Le dieron una paliza, hermanos, les desbarataron la espalda con varas. ¿Cómo se dice? Les dieron con varas. ¿Cómo se dice, Frank? Bueno, una variza, dice él, ok. Le dieron con vara tremendo, lo pusieron en el cepo. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto poder tienen dos personas amarradas de manos, amarradas de pie, imposibilitados, incomunicados? ¿Será que tienen poder? ¿Qué pasó con esos dos? ¿Qué pasó? ¿Tembló la tierra o no tembló la tierra? Y todos los presos, dice la escritura, se juntaron alrededor de los dos y ellos dos les explicaban y les cantaban, y el carcelero esa noche con toda su familia se bautizó. ¿Cuánto poder tienen dos? Dígame en otras dos parejas, otras parejas. Dígame una pareja de esposos, porque también los esposos pueden ir de dos en dos o no. Dígame en una familia de esposos famosa en la Biblia. Aquila y Priscila. ¿Saben quiénes fueron Aquila y Priscila? Esta gente era una pareja que trabajaba haciendo tiendas y Pablo muchas veces se le juntó a ellos para trabajar. ¿Se acuerda? Les voy a mencionar un personaje y me van a decir si era famoso o no era famoso. Apolo. ¿Era famoso el Apolo? ¿Ese le hacía competencia a quién? A Pablo. Era elocuente, el Apolo era elocuente. Y llegó un momento, hubo una situación en la Biblia, dice que algunos decían yo soy de Apolo y otros decían que
No, yo soy fan de Pablo. Y estaban los hermanos divididos entre grupos, unos de Apolo y otros de Pablo. Ese Apolo, hermanos, era tremendo. Y había aprendido el evangelio y llegó a la iglesita, a la sinagoga donde iban Aquila y Priscila. Y Aquila y Priscila, que ya andaban con Pablo y sabían de Pablo y conocían bien del evangelio, se sentaron a escuchar y el Apolo les echó un tremendo sermón a la iglesia. A la salida, Aquila y Priscila dice: hermano, ¿usted tiene dónde comer hoy? No, pues no. Lo invitamos a comer en nuestra casa, camine, ándale. Y el Apolo se fue con Aquila y Priscila. Dice la Biblia que Aquila y Priscila le dieron comer y luego le dieron su afiladita. Le dijeron: usted está hablando, lo felicitamos, pero a usted le falta. Y le enseñaron el resto del evangelio que él no sabía. Lo afilaron, por eso la Biblia dice: ¿cómo? Hierro con hierro, ¿qué? Se afila. Estos dos, Aquila y Priscila, fueron los que afilaron ¿a quién? Al Apolo. Entonces, hermanos, ¿es importante lo que Dios dice o no? Por eso es que el Señor, hermanos, en esta hora nos llama a nosotros, nos invita para que nosotros vayamos de dos en dos. Porque cuando dos personas se juntan, ¿qué pasa si el uno está medio desanimado? El otro también está desanimado, pero por pena. Dice: no, ánimo, hermano, por pena, ¿o no? Yo sé lo que les digo, hermanos, cuando uno sale a colportar de estudiante. Yo me acuerdo de estudiante, hermanos. Fui el peor colportor que exista, porque yo me iba solo. Fui el peor. Pero, hermanos, por la gracia de Dios, llegué a ser director de publicaciones en California, en Los Ángeles. Porque es que yo aprendí una cosa: cuando usted sale con otro compañero, o cuando salimos a dar estudios bíblicos, a golpear puertas, uno va temblándole las piernas y el otro también va temblando. Pero qué pena con él, ¿qué va a pensar de mí? El otro, qué pena, ¿qué va a pensar él de mí? Y ahí comienzan los dos a animarse. No, tranquilo, yo golpeo. Pero está temblando y el otro está orando. Pero cuando van de dos en dos y golpeando puertas, ¿se dan ánimo o no se dan ánimo? Claro que se dan ánimo. Mientras el uno está hablando, el otro está dejando el perro. ¿O no? Mientras el uno está dando el estudio, el otro está hablando a los niños para que no hagan desorden. Mientras el uno está haciendo el llamado, el otro está orando. Y mientras el uno está allí, de pronto le está echando ojo a la señora de la casa, el otro está ahí al lado para evitar que la cosa ocurra. ¿Es bueno que vayan de dos en dos? El Señor Jesucristo mandó a sus discípulos de dos en dos. Y saben, les voy a compartir el último texto. Es una profecía que yo jamás en mi vida había predicado de ella, pero está en la Biblia. Y ya la había leído. Y créanme, hermanos, yo confieso delante de ustedes, la Biblia es tan asombrosa y tan maravillosa que aunque tú la hayas leído muchas veces, siempre te vas a encontrar algo que tú vas a decir: ¿cómo? ¿Eso estaba aquí? Y ya has hecho el año bíblico como 4 o 5 veces. Yo he leído la Biblia, para la gloria del Señor, la he leído 5 veces entera. Y la he leído en 3 idiomas distintos entera. Hermanos, me encontré este pasaje bíblico que dije yo: ¿cómo? Esa profecía existe. Vamos a buscarla en Isaías 21. Y con eso vamos a terminar. Isaías, el capítulo 21. ¿Saben ustedes cuál es el secreto para que Babilonia caiga? ¿Cuál es el secreto para que Babilonia caiga? Estamos hablando de la Babilonia en los últimos días. ¿Cuál es la Babilonia de los últimos días? Nosotros tenemos un mensaje, ¿sí o no? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? A ver, el que no lo diga hay que bautizarlo otra vez. ¿Cómo dice el mensaje del segundo ángel? Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación, guarida de espíritu, de toda ave aborrecible, de todo espíritu inmundo. ¿Por qué ha caído? Porque le dio a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso dice el mensaje del segundo ángel y el mensaje del cuarto ángel, que es el mismo segundo. ¿Cómo es que Babilonia va a caer finalmente? ¿Quién es Babilonia en estos días? ¿Quién es Babilonia? Toda esta confusión religiosa que existe o no, que se han unido para pisotear los mandamientos de Dios. Babilonia no es solo una iglesia. Babilonia son todas aquellas iglesias que están pisoteando los mandamientos de Dios y están levantando una imagen
como la que levantó Nabucodonosor, o en el sueño que levantó Nabucodonosor y que hizo que toda la gente la adorase. Pero ¿saben cómo va a caer Babilonia? Vamos a leer Isaías 21. Isaías, el capítulo 21, es la famosa, a partir de hoy, profecía sobre el desierto del mar. ¿La profecía del qué? Del desierto del mar. A ver, en profecía, ¿qué representa el mar? Muchedumbres, gentes y naciones. La gran ramera, la gran Babilonia, está sentada sobre muchas aguas. Ella está arriba, vamos a decir que las aguas tienen como unos 20 pies de profundidad y ella está flotando arriba de las aguas. Miren la figura, imagínensela. A ver, utilicen ahora el PowerPoint de su cerebro. Imagínense a esa gran ramera sentada sobre las aguas, y las aguas tienen unos 20 pies de profundidad. Ella está flotando arriba. Se siente la reina de los mares. Y de pronto, en una fracción de segundo, se seca el agua. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? 20 pies. ¿El golpe es fuerte o no? Eso es lo que la Biblia explica, la caída de Babilonia. ¿Sabe cómo cae Babilonia? Porque se secan las aguas. Y cuando las aguas se secan, Babilonia cae y se parte en tres. Léalo en Apocalipsis 17. La caída de Babilonia ocurrirá cuando las aguas se sequen. Así como cuando el primer Ciro vino y tomó a Babilonia, ¿le secó las aguas o no? Y al secarle las aguas, al desviar el río, el Ciro entró por la ciudad en seco por el lecho del río, y entró y tomó al rey de Babilonia. Lo mataron esa noche y Babilonia cayó. Babilonia cayó cuando las aguas se secaron. Y la Babilonia de los últimos días va a caer cuando las aguas se sequen, cuando las muchedumbres le quiten el apoyo a Babilonia. Va a caer. ¿Y cómo se va a provocar la caída? Dios ha levantado un pueblo y somos nosotros. Y Dios nos ha dado una tarea muy especial a ustedes. Todos los que están aquí ahora, que me están mirando y me incluyo, nosotros tenemos esa tarea. Y si los que estamos aquí no cumplimos la tarea, Dios va a buscarse otra gente que lo haga. Pero la tarea se tiene que hacer. Y los que estamos aquí y no hagamos la tarea, nos vamos a pasar a las filas de la oposición, tarde que temprano, porque eso está profetizado. Muchos, tristemente, muchos adventistas se van a pasar a las filas de la oposición cuando la cosa se ponga terrible. Y muchos de los que nosotros llamábamos Babilonia, dice la sierva del Señor, que la mayor parte del pueblo remanente de Dios todavía está en Babilonia. Y cuando llegue el momento, la mayor parte de los que están en Babilonia, que son del remanente, van a salir de Babilonia y se constituirán el pueblo de Dios y ocuparán los puestos de algunos de la iglesia. Y van a hacer la obra en los días más difíciles. Hermanos, tú y yo ahora tenemos el privilegio de ir de cuantos en cuantos, de dos en dos, a hablarle a la gente de este mensaje. ¿Saben cómo va a caer Babilonia? Alístense pues. Isaías, el capítulo 21. Mire cómo comienza el versículo. Profecía acerca del desierto marítimo. ¿Cómo tiene usted en su versión? ¿De cuándo aquí el mar es un desierto? ¿Qué le pasó a ese mar? O sea que en lugar de mar hay un desierto increíble. Para que un mar, imagínense que el Atlántico se desaparezca. ¿Cómo queda? Un hoyo profundo, una cosa impresionante. Esta es la profecía del desierto marítimo. Y mi hermano, tú y yo vamos a provocar que el mar se seque. Dios te ha llamado para que tú seques ese mar. ¿Y cómo secamos el mar? Si logramos que más gente le quiten el apoyo a Babilonia y acepten a Jesucristo, entre más gente le quitemos a Babilonia, ¿qué va a pasar con el nivel del agua? Pero si en un solo día se bautizan 5,000, 8,000, 10,000, ¿qué pasa de un momento a otro con el agua? ¡Pah! El golpe es fuerte. Se acerca el día cuando miles de personas en todos los lugares del mundo en un solo día se entregarán a Jesús. Y cuando eso ocurra, Babilonia se cae. Y tú y yo somos llamados a ser parte de ese remanente. Pero si no hacemos la tarea ahorita en tiempos de paz, ya nunca la vamos a hacer entonces. Ahora somos llamados. Y sigo leyendo acá. Profecía acerca del desierto marítimo. Como el torbellino que arrasa la tierra del desierto, así un invasor viene del sur, de la tierra del terror.
Versículo 2. Una visión dura me ha sido mostrada. El traidor traiciona y el saqueador saquea. ¿Esto se va a cumplir algún día o no? El traidor traiciona. Entre los que Jesús tenía, que mandó de dos en dos, ¿había un traidor o no? Había un Judas. ¿Y lo traicionó o no? ¿Será que entre nosotros, Dios quiera que no, pero será que entre nosotros habrá alguno que podrá traicionar este pueblo o no? ¿Puede haberlo o no? Dios quiera que no haya ninguno aquí como Judas. Pero está diciendo la profecía que llegará el día cuando el traidor traicionará y el saqueador saqueará. Este hermoso templo de Dallas West ya nunca más será un día de nosotros. Nos será arrebatado. ¿Y será entregado a quiénes? A los que están con Babilonia y se pasaron a Babilonia, le dejan este templo para que sigan adorando, ¿o no? ¿Será posible o no? ¿Y qué va a pasar con el remanente fiel? No será quitado. Y los templos seguirán reuniéndose la gente, pero el pueblo de Dios estará huyendo por las montañas. Eso nosotros lo sabemos. Cuando termine el tiempo de la gracia, o cuando se dé la ley dominical, que todavía no es el fin del tiempo de la gracia, vamos a perder nuestras propiedades, hermanos. Y estos templos serán entregados a otros que apoyan la gran alianza. Lo vamos a perder todo. Nuestros trabajos, vamos a perderlo todo. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Ellos prefirieron venderlo todo y entregarlo a los apóstoles antes de que se lo confiscaran. Los que se demoraron les quitaron, perdieron todo. Pero los que vendieron antes de que llegara aquel día siguieron aprovechando la bendición. Cuando llegue el momento, hermanos, de la ley dominical, vamos a tener que vender todo lo que tenemos e invertirlo en la causa del Señor. Pero de ahora podemos empezar a tratar de ser fieles, hermanos. Porque si no somos fieles ahora en lo pequeño, no seremos fieles en lo más grande. Y sigue diciendo la profecía, el versículo 3. Por eso, mis lomos se han llenado de dolor. Angustia se apoderó de mí como angustia de mujer de parto. Al oír me agobié y al ver me espanté. Terrible. Se pasmó mi corazón, dice el versículo 4. El horror me ha intimidado. La noche que ansiaba se me volvió un espanto. Versículo 5. Pon la mesa, extiende el mantel, come y bebe. Levantaos príncipes, engrasad el escudo, porque el Señor me dijo así: ve por un centinela que haga saber lo que vea. ¿Qué es lo que el Señor necesita? Necesitamos centinelas que se paren y que puedan ver y proclamar lo que están viendo. ¿Qué es lo que se nos viene, hermanos? ¿Qué es lo que se nos viene? Traidores traicionarán al pueblo y saqueadores saquearán la iglesia. Y dice el profeta: me angustié, me aterroricé, me espanté. Dice: rápido, dice el Señor, levanta centinelas en medio del pueblo que vean y avisen. Levanta centinelas. Dice el versículo 7. Y ahora yo quiero que ustedes lean el versículo 8. Vamos a leer. Yo voy a leer y ustedes me van a leer. Ahorita les voy a decir cuál versículo. Dice que cuando el centinela, versículo 7, vea carros tirados por caballos y jinetes en asnos y jinetes en camellos, preste atención, mucha atención. Y gritó el centinela, como que gritó. Gritó como un león. ¿Y qué fue lo que él gritó él como un león? Señor, en la torre del vigía estoy siempre. ¿Y qué más? Día tras día, y paso las noches enteras en mi guardia. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo que tiene que hacer? Hermano, viene el día en que el traidor traicionará y el saqueador saqueará. ¿Y qué necesita el Señor de centinelas? ¿Qué? Que día tras día y noches enteras tras noches enteras está en qué. ¿Está en qué? ¿No dice la Biblia vigilad? ¿No dice velad? Dice el Señor. Velad para que el salteador, el ladrón no mine vuestra casa. ¿Lo dice o no lo dice? Este es un llamado. Esta profecía del desierto del mar es una profecía donde Dios quiere centinelas que estén en guardia, que estén vigilando de día y de noche. Y ahora, hermanos, con mucha atención, léame el versículo 9. Alguien que lo lea con voz audible así.
Duro, a ver. Aquí dice, y aquí vienen hombres montados en jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses que quebrantó en tierra. ¿Qué fue lo que hizo la profecía? He aquí que veo que de dos en dos, ¿sí o no? Vienen de dos en dos y enseguida dice, cayó Babilonia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Babilonia va a caer ¿cuándo? Hermanos, cuando hombres de dos en dos, jinetes de dos en dos, ataquen a Babilonia. Este es un ejército. Es un ejército donde todos vienen de dos en dos. Y es una figura que está utilizando y para nosotros es una aplicación. Estos que van de dos en dos causaron la caída de Babilonia. Y yo le digo una cosa, hermanos, serán de dos en dos de este pueblo de Dios, de dos en dos, gente muy sencilla, gente de pronto sin mucha elocuencia, sin mucha teología, pero gente muy sencilla, gente comprometida, gente convencida del mensaje, gente que no necesita que lo están arriando. Gente que no le estén dando regalitos para que funcionen. No, gente convertida y convencida de que tienen un mensaje, que son los atalayas del Señor, que tienen que ir de dos en dos y solamente entonces, hermanos, Babilonia va a caer. Pero los otros, los que no quieran hacerlo, están dentro del grupo de los traidores y saqueadores, que tristemente se van a unir a Babilonia. Hermanos, yo termino diciéndoles, nosotros tenemos una gran tarea que hacer. ¿Por qué creen que somos la iglesia más bienaventurada que existe? ¿Qué iglesia tiene un mensaje como el que nosotros tenemos? Honestamente. Tenemos un mensaje tan perfecto que no nos pueden debatir nuestro mensaje. Un mensaje poderoso. Esta iglesia, ¿por qué creen que surgió en 1844? Ya lo hemos predicado. En el tiempo del sexto sello del Apocalipsis. En el tiempo del sexto sello Dios levanta un pueblo. Y a ese pueblo le encargó un mensaje específico, el mensaje de los tres ángeles. Y si nosotros no predicamos el mensaje de los tres ángeles, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Yo quiero decirles, hermanos, y yo creo que ya lo comenté aquí, o no lo he comentado tal vez, llevamos 6 semanas en la radio, 7. Y quiero decirles una cosa, hermanos, cada semana son 14 personas nuevas que piden nuestros materiales. Y honestamente no nos damos abasto, no podemos. No sabemos cómo vamos a atender a la gente. Estamos 5 pastores nada más comprometidos, porque eso queda entre nosotros. A otros pastores le mandé los nombres con anticipación para visitar a la gente. Por favor, contéstenme. Yo quiero pensar que están muy ocupados, pero nadie respondió. Decidimos repartirnos 60 intereses entre 5 pastores. Pero ustedes creen que uno de pastor, en el caso mío, con 3 iglesias, reuniones por aquí, reuniones por allá, salidas de evangelismo, congresos, ¿usted cree que uno puede atender toda la gente? Y al paso que nosotros vamos 14 por semana, en 6 semanas, hermanos, tenemos más de 60 interesados. ¿Qué vamos a hacer? Yo repartí esos nombres, algunos nombres en la iglesia de Grand Prairie, algunos hermanos salieron. Y aquí está Juan Manuel, él es testigo también en Oak Cliff lo que pasó. Repartimos nombres y a la última, Juan Manuel o algunos, los que estamos comprometidos, tenemos que ponernos a atender a la gente y mandarles por correo, porque no nos va a dar el tiempo para visitarlos a todos. Hermanos, créanme que el tiempo se está acabando y necesitamos gente comprometida. Gente que esté dispuesta a ir de dos en dos e ir a hacer la tarea que estamos haciendo. Saben, hermanos, nosotros tenemos cientos de personas, miles que simpatizan con nuestro mensaje. Gente que en secreto cree en nuestro mensaje. ¿Por qué en secreto? Porque pasa como en tiempo de Jesús. La Biblia dice que mucha gente en secreto creía en Jesús, pero no se decidían por miedo ¿a quién? A sus dirigentes de que los echaran, en fin. Por eso no aceptaban el mensaje, pero eran creyentes en secreto. Nosotros tenemos cientos de personas que creen este mensaje en secreto. Lo quieren, lo aprecian. Hasta el muchacho Alex, el que nos ayuda allí en la radio en las madrugadas.
Ese muchacho un día le dice al pastor Larrota: yo guardo el sábado en secreto. Su papá y su mamá son los dueños de Radio Innovación y también de la otra radio, la 990. Los dos son dueños de las dos radios. Y el muchacho dice: yo guardo el sábado en secreto. Mis papás no lo saben, pero yo lo guardo en secreto. Y yo les pregunto: ¿por qué hay tanta gente en secreto que cree nuestro mensaje, recibe nuestros materiales, les gusta, creen y andan guardando el sábado y el domingo al mismo tiempo? Guardan los 2 días. ¿Por qué creen que están en secreto? ¿Por qué no están aquí con nosotros hoy? A ver, dígame por qué no están. Nosotros no estamos preparados. No estamos preparados para recibir a esta gente, hermanos. Porque ¿qué va a pasar si esta gente? Déjeme decirles, hermanos, hoy estuve tentado a ir a otra invitación que me hicieron. Un día llegué aquí tarde al culto y llegué ya cuando era la hora de comenzar. ¿Por qué? Porque yo andaba en una iglesia pentecostal aquí cerca donde viven los hermanos García, Jimmy. Ahí había una iglesia pentecostal ahí por la Jefferson, y yo estaba el sábado a la hora de la escuela sabática orando con todos los pentecostales. Con mi esposa estábamos. Y yo estoy con ellos y ellos están orando, hermanos. Y yo me gozo en el Señor cuando estoy con ellos, porque ellos están orando y están caminando, están orando. Oh, aleluya, Señor, bendito tu nombre. Y lloran y tal. No están hablando en lenguas, no. Están orando, confesando el pecado, lloran, luego se alegran, cantan y duran 1 hora en oración. ¿Y nosotros qué? Hermano, ¿y nosotros qué? Esta gente, hermanos, van todos los días de la semana al templo. Y usted los ve con ese fervor. Y nosotros los atacamos y los criticamos, ¿qué tal? Pero hermanos, ¿acaso no sabemos nosotros que mucha parte del remanente aún está en Babilonia? Y Dios los tiene allá guardados mejor, ahí guardaditos los tiene Dios. Porque si se los trae la iglesia ahora, como estamos nosotros ahora, hermanos, sería una desgracia. Pensemos nosotros mismos acá. ¿Cómo estamos aquí? Divididos, peleados los unos con los otros, porque yo soy de aquí y tú sos de allá. Trabajando, si mi grupo me nombran, yo trabajo. Si no me nombran, boicoteo. ¿Qué es eso, hermanos? ¿No creen que es una vergüenza? Hermanos, es una vergüenza. ¿Cómo el Señor va a traer más almas a esta iglesia si entre nosotros no estamos unidos? Si no nos une el amor al Señor Jesús. Hermanos, Jesús es lo máximo. Jesús es lo máximo. Y si yo trabajo, trabajo para el Señor. Y si no trabajo, pues no trabajo para el Señor. Y si yo doy, doy para el Señor. Y si no doy, pues no doy para el Señor. Si me tienen en cuenta para el Señor. Y si no me tienen en cuenta, no importa, estoy para el Señor. No necesito ser general, soy soldado raso. No necesito que me nombren. Hago la obra del Señor porque yo amo al Señor. Él es el que me interesa y yo sirvo a mi Señor. Pero cuando yo tengo una actitud mezquina, cuando soy una persona de política, cuando soy una persona de rosquita, de grupitos y miles de cosas, me estoy preparando para ser de los traidores que traicionarán este pueblo. Me estoy preparando para ser de los saqueadores que saquearán este pueblo. Dios tiene un remanente todavía en Babilonia y Dios los va a traer. Y Dios los va a traer, hermanos. Dios los va a traer. Y cuando ellos vengan, ellos van a hacer la tarea que muchos aquí que podíamos haber hecho, no hicimos. Yo quiero hacer un llamado en este momento muy serio y muy soberano, un llamado de parte del Señor. No me miren a mí, yo no. El Señor nos hace un llamado. Y el llamado es: ¿será aquí alguna persona que quisiera decir como Isaías? Un día Isaías está en su casa y de pronto ve una visión y ve al Dios de los cielos. Y cuando él vio al Dios de los cielos, el pobre Isaías se desmayó casi. Se cayó al piso, se tapó la cara y dijo: ay, Dios mío, ay de mí, que soy muerto. Estoy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, he aquí que mis ojos han visto al Dios Jehová. Y en ese momento dice que un serafín voló y lo levantó y le dijo: levántate. Y le puso en la boca un carbón. Imagínense que le ponga un carbón encendido en la boca a uno. El ángel tomó del altar de Dios un carbón encendido con unas tenazas.
Ni siquiera el ángel lo agarró con sus manos, tomó el carbón con unas tenazas y volando prestamente vino y le puso el carbón en la boca. A ese, no pasó nada. Y el ángel le dice, he aquí que este carbón ha limpiado tus labios. Y el Señor esta mañana te dice, con su carbón encendido quiere limpiarte esos labios. Esos labios que has utilizado para dividir la iglesia. Esos labios que has utilizado tal vez para desacreditar la obra. Esos labios que has utilizado para decir, ay, no la tome tan a pecho. Esos labios que has utilizado para dividir, para menguar, para decrecer la obra. Dios dice, he aquí este carbón ha tocado tus labios. Y cuando el carbón tocó sus labios, Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dijo nosotros, porque son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Léanlo en Isaías 6. Y Dios dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías ahora, el que había dicho estoy muerto, ahora dijo, Señor, envíame aquí. Heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Porque no es porque hayas hecho un curso de teología, haya hecho un curso de cómo dar estudios bíblicos, es porque el carbón encendido del altar de Dios toca tus labios. Y cuando ese carbón toca tus labios, a ti no te queda otra cosa sino que, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero preguntar a alguna persona que reconociendo que es de labios inmundos, que tal vez ha pecado, ha fallado, pero esta mañana quiere decirle, Señor, Señor, toca tu carbón encendido, con tu carbón encendido mis labios, Señor, y envíame. Estoy dispuesto a salir a buscar a otro hermano, porque queremos organizarnos, salir de 2 en 2 a partir de hoy. Queremos formar parejas, queremos entregarles los materiales, queremos darles una pequeña instrucción, pero queremos que empiecen a salir uno que esté afilado con uno que le falte filo. Porque el que está bien afilado, ¿qué cosa? Le ayuda a sacar filo al otro. ¿Qué dice la Biblia? Hierro con hierro se afila. Y así un hermano afilado afila a su otro hermano. Entonces el que sabe con el que no sabe. Como hacía Pablo. Pablo se fue ¿con quién? Con Silas para pulirlo. Y como Bernabé se llevó a Juan Marcos. Y trabajaron por estos, los que sabían con los que no sabían. Y así los dos iban de 2 en 2. Hicieron maravillas en el nombre del Señor. ¿Cuál va a ser la primera persona que se pone en pie y quiere decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién quisiera? Yo quiero que pase acá al frente, pero no pasen por el resortito que tenemos los adventistas, que somos buenísimos para levantar la mano. No, este es bien serio el llamado. Si tú no quieres hacer el trabajo, ni te pares, ni vengas. Pero si tú sientes el llamado de Dios, aunque tú no sepas cómo, tú quieres venir al frente y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a juntarme a otra persona, alguien de pronto que sepa más que yo, quiero salir con esa persona. Señor, quiero que tú me uses. ¿Hay alguien más que quisiera venir al frente y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Amén. Mientras nos arrodillamos para orar aquí, tú siéntete en libertad de venir pasando al frente para la oración de consagración. Vamos a arrodillarnos y si tú quieres pasar, pasa al frente para consagrarte al Señor. Oremos. Oh Padre amoroso, Señor, nuestro corazón se agita, nuestro corazón se llena de pavor y de angustia de saber lo que viene. Pero Señor, sabemos que tú tienes tus atalayas, tus centinelas, que vigilan de día y de noche, que no están aquí porque mi papá o mi mamá, sino que están aquí porque tú los has llamado. Y sienten el llamado en este momento. Y saben que son incapaces, que son como los pescadores galileos, que tal vez les falta habilidades o talentos, pero eso no importa. Porque tú estás dispuesto a dar tu espíritu, a derramar tu espíritu sobre toda persona sincera, sencilla y aunque ignorante, está dispuesta a ser usada por tu Santo Espíritu. Henos aquí, Padre, respondiendo a tu llamado. Envíanos, Señor, envíanos. Pero límpianos, por favor, nuestros labios. Si en algún momento hemos dicho o hecho cosas que dividen el pueblo, perdónanos, Señor. Perdona a toda nuestra congregación. Porque, Señor, hablo por mi iglesia, como siendo parte de esta iglesia. Confesamos delante de ti
el pecado de esta iglesia. Que venimos de una gran división y tristemente después de 2 años aún seguimos divididos entre nosotros. Perdona este pecado que estamos cometiendo, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido mezquinos. A veces hemos querido trabajar cuando nos tienen en cuenta, pero cuando no nos tienen en cuenta, entonces boicoteamos. Perdónanos, Señor. Qué vergüenza, Señor, siento en este momento. Perdónanos. Y ayúdanos, oh Dios, a dejar a un lado todas esas cosas que nos estaban separando. Tócanos, por favor, con tu carbón encendido en nuestros labios. Perdona, Señor, el pecado de tu iglesia de Dallas West. Perdónanos, que necesitamos estar más unidos y trabajar para ti, Señor, y no para intereses personales. Ayúdanos, oh Dios, a gastar y ser gastados en tu obra. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles a ti, Padre. Perdónanos, Señor. No quites tu Santo Espíritu de nosotros. Úsanos para tu honra y tu gloria. Queremos salir a trabajar de 2 en 2, sin saber a dónde ni cómo, como hacía Pablo. Pablo se embarcaba y esperaba que tu espíritu le dijera a dónde tenía que ir. Y él hacía planes para ir a un lugar y tu espíritu le decía, no, allá no vas a ir. Hasta que tú mismo le revelabas a dónde tenía que ir él. Y así trabajaban ellos. Señor, queremos salir de este lugar con la convicción de que queremos ser usados por ti. Espíritu de Dios, no te apartes de nosotros. No te queremos contristar, Señor. Úsanos, Señor. Úngenos con tu ungüento. Purifícanos, Jesús, con tu sangre. Espíritu de Dios, henos aquí. Envíanos. Derrama tu bendición sobre este grupo en especial. Y también sobre el resto de la congregación. Ellos tendrán sus razones. Bendícelos, Padre, también. Porque también pueden ser usados por ti de otras maneras. En tus manos nos encolocamos, Señor. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén.